Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC, el podcast. Los comentarios y opiniones expresados en este podcast, ya sea por el conductor o por nuestros invitados, son de exclusiva responsabilidad de quien los emite y no necesariamente representan la postura de APEIC o de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Pues sean bienvenidos a un nuevo episodio de APEIC, el podcast, y en esta ocasión se encuentra conmigo el licenciado Eric Adrián García León, quien es gerente de Asuntos Legales y Cumplimiento para Ensayos Clínicos, y que además estará coordinando también el curso nuevo de Academia APEIC, Contratos en Investigación Clínica. Un curso bastante interesante que brindará una perspectiva pues bilateral, ¿no? De la parte de la salud, de los ensayos clínicos, pero enfocado a la parte de contratos, legal, cuestiones más enfocadas a los tratos que se hacen dentro de estas grandes empresas. Entonces les aseguro que será un curso muy interesante. Si aún no están inscritos, les recomiendo que lo hagan ya porque los lugares se acaban. Eric, qué gusto tenerte aquí conmigo en APEIC, el podcast. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Diego, y muchísimas gracias por recibirme. No, para nosotros es un gusto tenerte aquí, Eric, y sobre todo emocionados porque pues este curso, pues ya estábamos muy emocionados de traerlo al catálogo de Academia APEIC. Pero ya llegaremos a la parte del curso en algún momento. Platícanos sobre ti, Eric. Ya es tradición aquí tomarnos un café en APEIC el podcast antes de iniciar con los temas más técnicos. Platícanos sobre ti, qué estudiaste, cómo fue que llegaste al mundo de la investigación clínica y cómo fue que encontraste pues que la parte legal era tu pasión. Ok, mira, pues yo de inicio de cuentas estudié una licenciatura en Derecho. Por azares del destino, la realidad es que de inicio de cuentas siempre me interesó la parte, digamos, del derecho orientado a las ciencias de la salud. Dígase, en general, la parte, digamos, farmacéutica, la parte, digamos, de medicamentos, siempre fue como mi pasión, sinceramente. Orientado también a la parte de bioética y todo eso, sinceramente siempre me encantó desde muy temprano en la carrera. Por fortuna, al final de, digamos, ya en la recta final de mi carrera, me enteré que existía la posibilidad de hacer un intercambio interfacultades en ese momento, ¿no? Donde yo podía ir a la Facultad de Química a estudiar un par de materias, mismas que justamente fueron legislación y administración farmacéutica. En legislación farmacéutica la realidad es que me dio un trasfondo mucho más específico de lo que era la legislación sanitaria y me abrió la perspectiva de un mundo como lo es investigación clínica. A partir de ahí, y también como ya tenía yo un interés realmente a la parte, digamos, de medicamentos y demás, pues me empecé a decantar o empecé a buscar la manera de especializarme poco a poco en este tipo de materias. Ahora bien, yo también estudié química farmacéutica biológica. Esta cuestión fue más porque realmente desde joven también la parte de las ciencias me gustaba. Entonces, ya cuando yo llegué a cierta edad, sinceramente reflexioné sobre el hecho de que pues prefería seguir estudiando. También estudiar es algo que siempre me ha encantado durante toda mi vida. Entonces opté por empezar esta segunda carrera y también me di cuenta en el transcurso de mi vida profesional y demás que el entender los conceptos de química y los conceptos, digamos, de la ciencia en general me ayudaban a mí a dar un mejor servicio o a entender de una mejor manera o una manera más holística la parte normativa. Entonces, de una u otra forma, coadyuvaban en mi labor profesional. Entonces, así fue, digamos, el abordaje que tuve. Realmente no tuve mucho espacio entre una y otra, fueron inmediatas. Terminando Derecho, inmediatamente yo estaba estudiando Química. Vaya, pero te fuiste por la grande, ¿eh? Porque, pues, vamos a suponer, ¿no? Yo estudio Derecho, me gusta la parte de las ciencias, me gusta la parte biológica, pues estudio una especialidad, ¿no? O una maestría, o un diplomado, pero te fuiste por una licenciatura completa. Y qué cool, qué padre, porque, pues, creo que ayuda a derribar este mito, ¿no? De que a veces uno quiere estudiar o le llama la atención otra carrera y dice, no, pero es que va a ser mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tal si eso me trunca el ejercicio profesional en algún momento, ¿no? Porque ya estoy grande. Entonces, ¿tú nunca tuviste problemas con esto de que, no, pasó mucho tiempo entre que estudié Derecho y empecé a trabajar, o mientras estudiabas QFB ya andabas trabajando? Yo trabajé
durante prácticamente toda la carrera de Derecho. Entonces, cuando empecé química, yo ya estaba trabajando. Sí, no te mentiré, realmente resultó complejo, pero todo se resolvió con el hecho de levantarme más temprano, empezar labores profesionales más temprano, para que yo, digamos, a cierta hora del día, que yo entraba a las 4 de la tarde a la universidad en química, pues básicamente salir corriendo media hora antes, llegar a la universidad y pues vamos a estudiar y en la noche las tareas. O sea, era una cuestión más que nada de organizarme bien, ¿no? Claro. Sí, justamente de ver el día con día y también aprender que pues realmente es un día a la vez. Si uno ve como que son años, porque también lo reflexioné antes de empezar química y también porque tuve que volver a hacer nuevamente el examen de selección y demás, porque pues yo después de 5 años de Derecho ya había olvidado una parte importante, digamos, del trasfondo claro. Pues matemático y demás que requerían para la otra carrera. Entonces fue volver a estudiar de muchas cuestiones que pues ya había yo olvidado, como lo mencioné. Sí pensé esta parte de son 4 años, 4 años y medio, qué edad voy a tener al salir y demás, pero después realmente reflexioné para mí mismo. El tiempo pasa independientemente si uno hace o no hace las cosas. O sea, claro. Sí, no, eventualmente iba a llegar yo a cierta edad, pero podía llegar ya con una segunda carrera o podía llegar tal vez con este arrepentimiento de no haberlo hecho. Entonces dije, no pasa nada, vamos a hacerlo un día a la vez y así los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años y eventualmente pues terminó. Actualmente, justo como lo mencionaste, también actualmente yo estoy terminando una especialidad en Derecho Sanitario, justamente para complementar un poquito más la perspectiva normativa de mi quehacer como abogado. Entonces, para mí, sinceramente, espero yo todavía tener la oportunidad de seguir estudiando, si te soy muy franco, es algo que no quisiera dejar. Sí, no, es algo padrísimo. Dicho, creo que hay algo muy triste que he notado en algunas personas de mi generación. Yo también estudié QFB, que a veces salen como que con esta idea del hartazgo, ¿no? Sobre todo en una carrera como QFB que puede llegar a ser algo pesada. O sea, salen con esta idea de no, yo ya no quiero ni siquiera volver a escuchar la palabra facultad o tener que hacer otras cosas porque terminé hasta acá de la carrera. Pero pues también yo considero que seguir capacitándote y seguir estudiando y sobre todo con esta idea de ya probar un poco lo que es la vida real, ¿no? Porque en la licenciatura, en la primera licenciatura, pues uno tiene esta idea de que no sabe qué va a pasar después, ¿no? No se ha encontrado con el mundo real, todavía vive con lo que nos contaron o con lo que ves en las noticias. Realmente uno no sabe lo que es la vida real hasta que sales de la carrera y empiezas a chambear, ¿no? Entonces yo creo que ya con esta visión de que ya tenemos un poco más de experiencia fuera de la parte de estudio, pues regresar a estudiar creo que es una experiencia más placentera, ¿no? Estoy seguro que tu segunda carrera la has de haber disfrutado más que la primera, ¿no? ¿O cómo te fue? Se vivió distinto. Sí, claro, la verdad distinto. Es que sí, tal vez en la primera yo estaba un poquito más todavía tenía que labrar más camino y demás, entonces pues digamos me centré un poquito más en la parte de la carrera y demás. La segunda te diré que se fue más rápido. Realmente no recuerdo cómo pasó, solamente recuerdo que pues iba avanzando entre clases y clases. Y pues nada, realmente te digo, se vive distinto, sí la disfruté. Y también la verdad, sí, para mí fue un sueño cumplido. Sinceramente, fue una situación de ya se logró. Entonces, cuando terminé esa carrera, dije, pues ya de ese sueño que tuve de infancia y ese sueño que parecía sí un poco difícil, de repente, así cuando ya estaba yo en mi vida adulta, se logró. Qué genial, la verdad. Y mira, me llama la atención esto, o sea, te llamaba la atención la parte legal de salud, te llamaba la atención como esta parte sanitaria, pero ¿cómo fue que llegaste a la investigación clínica? Es decir, pues en la parte legal, pues puedes tener cabida en la parte farmacéutica, a lo mejor en las cuestiones más de atención hospitalaria, es decir, hay muchos lugares en donde algo legal tiene cabida, en todos lados de hecho, ¿no? ¿Por qué la investigación clínica o cómo fue que llegaste ahí? ¿O ya la tenías como que en tu mente desde antes? Sí, porque a mí me gusta la innovación. Reconozco que como parte de dar soluciones a las enfermedades y a las situaciones que actualmente pues se viven y conforme va uno avanzando en el tiempo pues se viven nuevas situaciones. La innovación es una parte toral para poder atender
este tipo de necesidades emergentes. Entonces, pues, por eso, digamos, siempre me decanté como la parte, digamos, de buscar nuevas alternativas y qué mejor que realmente investigación clínica para este tipo de cuestiones. Y como te digo, yo cuando conozco la parte de legislación farmacéutica y demás, vi justamente que investigación clínica tenía cabida para algo que para mí pues era un poquito idealista, que era la idea de combinar dos carreras, porque realmente uno estudia, creo que con la intención de aplicar lo que uno estudia, y a veces es difícil aplicar lo que uno estudia en una sola carrera. Entonces, en dos que son tan disímbolas, que son de ramas de conocimiento distinto hasta cierto punto, uno encuentra muchos más obstáculos, pero me di cuenta que justamente investigación clínica daba la pauta para poderme decantar por. Asimismo, un tiempo yo tuve la fortuna de colaborar en el área de estudios jurídicos, éticos y sociales del Instituto Nacional de Medicina Genómica, ya hace muchos años mientras yo estudiaba Derecho. Y ahí justamente hice algunos análisis normativos sobre toda esta parte, digamos, de lo que existía en la legislación sobre investigación básica y investigación clínica. Entonces me abrió un poquito más la perspectiva y pude yo poco a poco ir encaminando mi carrera con. Suena muy interesante. Además en el INMEGEN, ¿no? Donde hay cosas bastante interesantes. Es un instituto que tiene investigación en temas que me encantan, como es la parte genómica, biología molecular, neurociencias. Entonces sí, qué interesante suena eso del INMEGEN. Sí, es bueno, yo estaba justamente en la parte más social. Sin embargo, fue digamos bastante refrescante para un abogado el conocer de este tipo de cosas. Y por ejemplo, ya entrando un poquito más en materia, nada más en la parte de salud, porque uno cuando estudia Derecho, según en algún momento revisé el plan de estudios cuando estaba buscando qué estudiar, y pues hay diferentes ramas, ¿no? Fiscal, laboral, civil, penal, son un montón de cosas, ¿no? ¿Encuentras tú alguna diferencia notable entre la parte de la salud con la parte de las otras ramas del derecho? ¿O algo que te guste más de esa rama en específico? Creo yo que todas las ramas del derecho realmente implican la salvaguarda de derechos fundamentales. En la rama de la salud lo que vemos es la salvaguarda de la salud como tal, del paciente, de las personas en general, pero también obviamente de la vida misma. Entonces se encuentra una complejidad marcada, ciertamente, y digamos tal vez esa complejidad o la importancia de este derecho que se está salvaguardando es lo que implica que la industria en general y ese tipo de pautas sean tan reguladas. Entonces eso digámoslo, a mí siempre me llamó mucho la atención, aparte la tecnicidad de la materia. Por eso yo cuando estudio química me doy cuenta de que podía yo proveer, digamos, un mejor servicio al tercero con el cual estaba yo elaborando, por así decirlo, y en general a la sociedad de la cual formaba parte, porque entendía ya los conceptos jurídicos, pero también desde la parte técnica. Entonces, combinado se resultaba mucho mejor. Sí, claro, y eso es algo que en algún momento todo el mundo se lo ha topado, ¿no? Que a veces tiene que andar negociando, dialogando con personas que no porque no lo puedan hacer, sino porque no lo estudiaron, no comprenden el alcance de lo que se hace. Recuerdo que en algún momento platiqué con Claudia Ferola, que es experta en temas de logística, y mencionaba, ¿no?, el reto que era explicar el tema de las muestras biológicas, ¿no? Cuando tenías que justificar y mandarlas o importarlas o exportarlas, y decían, bueno, pero ¿cuánto vale lo que usted está importando o exportando? ¿Y cómo le das ese valor a una muestra sanguínea, ¿no?, a la muestra de un paciente? O sea, eso es un reto enorme, ¿no?, para poder explicar esa clase de cosas, de que no tiene un valor como tal monetario, sino más bien es pues la muestra de una persona, y si se pierde, pues no podría decirle, pues son 500,000 pesos, pero sí, tiene un impacto más allá de eso. Ponderar. Y realmente pues son cuestiones que nunca se pueden separar de la persona. O sea, realmente no es como que uno pueda disociar la información para eventualmente separar la persona y que sea una muestra que vive independientemente, ¿no? Siempre está ligado claro, al que se toma. Y justamente es ese entendimiento el que uno busca.
como también desde la concepción jurídica, pero concatenado, digamos, con la parte técnica, o sea, entender, digamos, el funcionamiento o la naturaleza jurídica de la muestra biológica, pero también la naturaleza en general de la muestra biológica en este caso. Entonces es donde uno encuentra este tipo de interacciones. ¿Ese dirías que es como el valor o el valor agregado que te da la parte de derecho a tu labor? ¿O crees que hay más? O sea, ¿cuáles son esas como cosas que dices, qué bueno que estudié las dos, porque ahora esto es más sencillo? Fíjese que tal vez no es más sencillo, sino que es más que uno aprende a abordarlo desde la complejidad y acepta esa complejidad y entiende esa complejidad que implica. Entonces, esto ayuda bastante. Yo diría que, digamos, es más como esa situación, o sea, que uno puede entender de una manera más holística. Y ya cuando lo traemos, digamos, a la pauta de contratos, que el contrato realmente es una figura jurídica muy común, uno celebra contratos, pues, en básicamente todos los estadios de la vida. O sea, tal vez contratos más o menos complejos, sin embargo, contratos presentes en toda la existencia, por así decirlo. Y cuando venimos nosotros a intentar generar un instrumento jurídico para una cuestión tan técnica como es un protocolo de investigación clínica, tenemos que entender bien a bien las interacciones y las funciones que tiene cada una de las partes involucradas para que podamos, poner en potestad la parte de las responsabilidades, las obligaciones, los derechos y demás que recaigan adecuadamente en cada uno de los involucrados. Sí, mira, esto honestamente para alguien que estudió nada más parte de la salud, ¿no? Suena bastante complejo. Entonces, ¿cuál dirías tú como que son los principales retos de esta área, la parte de contratos, la parte legal? Ya cuando están en ese momento haciendo una negociación o que se va a cerrar algún trato fuerte, ¿cuáles son los principales retos que se abordan en estos temas? Los principales retos. Yo diría que viene desde la estructuración del contrato en sí mismo. O sea, porque no es una prestación de servicios común y corriente. También desde el entendimiento de la naturaleza del contrato, si tiene que ser bipartita, tripartita, dependiendo de si existe o no una personalidad jurídica en las partes involucradas. También se requiere un entendimiento de qué hace cada una de las partes involucradas. En este caso, qué hace la institución, qué hace la CRDO, qué hace el investigador principal. O sea, cuáles son los roles para que no invadan entre ellos sus propias funciones y no se quiten o asuman responsabilidades que son propias de los mismos. A partir de ahí, yo diría, pues es la estructuración del clausulado, debidamente enmarcar el objeto, qué es lo que vamos a hacer, llevar a cabo un protocolo de investigación clínica, cuáles son las responsabilidades del sponsor, qué va a proveer, si va a proveer obviamente toda esta parte del medicamento, digamos el medicamento en investigación, kits de laboratorio, qué va a hacer el investigador principal, obviamente tiene que seguir las pautas locales en cuanto a la Ley General de Salud, reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y también normativa internacional. O sea, es todo ese cúmulo de definir la naturaleza contractual, las responsabilidades de las partes involucradas y también eso plasmarlo de una manera efectiva en un contrato. Wow. Sí, nada más de pensar en todo eso, vaya, suena muy interesante. Y que precisamente me lleva al tema de tu curso, el curso de contratos de Academia PEIC, que justamente hoy se inicia, si no me equivoco. Sí, hoy es 23, ¿no? Sí, 23 de febrero, sí. Justamente hoy empieza. ¿Qué podemos esperar de ese curso, Eric? ¿Cómo está construido? Porque he de decirlo, o sea, nada más de todo lo que dijiste, yo creo que se arma una carrera, o una especialidad de 2-3 años mínimo. Entonces, bueno, el cubrirlo en esta parte de, a lo mejor no se cubre todo, ¿no? Pero 4 meses, ¿qué se puede esperar de ese curso? Primero que nada, lo que podemos esperar de inicio de cuentas son las bases de lo que es un contrato. Nosotros no podemos aspirar a hacer un contrato tan técnico como es. Y con contrato me estoy refiriendo, digamos, o estoy involucrando a todo lo que también son convenios modificatorios, acuerdos de confidencialidad, todos los documentos contractuales, sería mejor dicho, que se requieren en investigación clínica, no solamente el acuerdo de investigación clínica, sino que realmente existen un cúmulo importante, contratos de comodato de equipos, todo ese tipo de cuestiones. Lo primero que tenemos que entender es la naturaleza de lo que es un convenio y qué es un contrato. Para eso tenemos que entender las cuestiones de acto jurídico, las personalidades y demás,
parece ser que son cuestiones de inicio de cuenta teóricas. Sin embargo, si nosotros tenemos buenas bases teóricas, suficientes y obviamente pues focalizadas a lo que nosotros queremos hacer, no nos vamos a ir, digamos, a cuestiones ajenas, porque pues también sería demasiado, podemos empezar a estructurar el conocimiento de tal forma que empezaremos a abordar, conforme avance, digamos, esta parte teórica, eventualmente vamos a llegar al análisis, digamos, de las figuras más prácticas. Ya cómo es un contrato de investigación clínica estructurado, cuáles son las cláusulas torales, o sea, qué es lo que no puedes dejar pasar. O sea, habrá ciertas cuestiones que están respaldadas en la ley y demás, y aunque el contrato es ley entre las partes, la realidad es que no puede ir en contravención a lo que establece la ley. Entonces, digamos, habrá cuestiones que puedes tú salvaguardarte en, pero habrá otras cuestiones en las cuales no puedes tú avanzar en tu contrato. Entonces, una vez, digamos, vamos a llegar a esta parte de un análisis más específico sobre las figuras ya, digamos, de mérito para investigación clínica. Entre todo este caminito, obviamente, vamos a analizar la parte de la reglamentación jurídica, todas las normativas que nos asisten. En investigación clínica, obviamente, pues tenemos localmente hablando, obviamente también vamos a ver algunas cuestiones internacionales, sin embargo, localmente hablando, en este punto, podemos decirnos, es que bueno, es investigación clínica, nos vamos a guiar más por la Ley General de Salud, reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, NOM 012 y demás, ¿no? Sin embargo, aquí, en virtud de que estamos hablando de un instrumento jurídico, pues también nos van a existir normativas como el Código Civil, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos que entender y tenemos que avanzar de la mano con esta normativa. ¿Para qué? Si alguna vez nosotros tenemos una duda, una buena base teórica y una buena base de dónde consultar las dudas, nos va a ayudar bastante. Y la finalidad última de este curso, o lo que se persigue como fue estructurado, es que con todas esas bases teóricas, con toda, digamos, ese análisis de formas específicas, con todo ese análisis de clausulado, ese análisis normativo, la persona que asista, ya sea profesional en investigación clínica, que ya sea, digamos, la persona que o redacta estos contratos, o analiza estos contratos, o negocia estos contratos, o incluso también es válido un estudiante que va empezando quiere entrar en este mundo, pero no sabe, digamos, por dónde. La finalidad es que al final del curso ellos puedan redactar estos documentos legales sin necesidad de un template. O sea, básicamente que en el entendimiento de las bases teóricas, de la normativa que les asiste y de cómo tiene que ser la figura, ellos puedan redactarlo con su propio estilo, pero que sea robusto en cuanto a las obligaciones. Eso es lo que perseguimos. Y a partir de que uno puede redactar algo desde cero y es efectivo y es adecuado, la realidad es que pues la parte de analizar otros documentos y demás se vuelve un poquito más, digamos, sí, más sencillo. Se mueve uno con más soltura. Claro. Sí. Pues sin duda alguna es un curso que promete muchísimo, suena muy interesante, y me pongo a pensar también en esto de yéndonos a la parte final de la investigación clínica, que son los pacientes, ¿no? Y final me refiero a la cadena, ¿no? Que, o sea, todo lo que se pone en pie para que al final llegue el medicamento al paciente. Por supuesto, siempre debe de tenerse en mente que es lo principal, ¿no? Pero refiriéndome a esta parte de la cadena de trabajo. Hay mucha, pues, mitos alrededor de la investigación clínica. Hay mucho tema de no sé qué me van a hacer. Se le ve con malos ojos ante la sociedad a la investigación clínica. Se presentan como ratitas de laboratorio, no sé, o sea, está muy mal pintada la investigación clínica. Afortunadamente la pandemia como que ayudó a posicionarla y a decir, bueno, esto es necesario y es bueno. Pero escuchando, sí, por supuesto, la importancia, y que finalmente es lo único que tenemos para poder traer nuevos y mejores medicamentos cada vez más. Pues todo esto que hay detrás de la parte legal, es decir, que esto no se toma a la ligera, ¿no? O sea, esto hay cientos de leyes, de reglamentos, de aparatos legales funcionando y trabajando para salvaguardar, pues como lo dijiste al inicio, ¿no? La vida y la salud de las personas. Entonces yo creo que esta clase de conversaciones son muy importantes porque rara vez se sabe. Es decir, te enteras de que del centro de investigación pues están los monitores o el coordinador, los médicos, pero usualmente no conoces qué hay detrás de todo eso, ¿no? Qué hay más allá de lo que a ti te van a poner en el centro. Entonces, que la gente sepa que hay pues toda una maquinaria que está trabajando para proteger
la salud, para salvaguardar derechos y que no se cometan atrocidades como las que en algún momento se llegaron a cometer o que se siguen pintando en algunas series o en películas, ¿no? Entonces, sí, o sea, verdaderamente útil. Cuestiones que dieron origen a la normativa, que actualmente pues es la guía, norte y guía de nuestro actuar como profesionales en estas materias. Sí, definitivamente. Y oye, mira, ahorita estoy revisando aquí el programa del curso y hay una parte que me llamó mucho la atención, que es en el módulo 10, donde dice consideraciones éticas y barreras en pago de estipendio y viáticos de pacientes. Esto sobre todo, en algún momento yo llegué a escuchar que para la promoción del estudio clínico, algo que uno podría irse por la tangente y decir, pues le voy a decir que no te preocupes, yo te pago todo. Pero esto no, éticamente, lo mencionaron, no está tan bien visto o no es correcto. ¿Qué me puedes hablar de esta parte? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Cómo se debe de abordar? Bueno, primero que nada se tiene que abordar desde el punto de vista de que esto no sea una manera, digamos, de conminar al paciente, o digamos que no sea la forma o el criterio de decisión del paciente de si participar o no en un estudio. Porque realmente en este punto, digamos, lo que se busca más bien es que no tenga un detrimento económico, no generar una ganancia, sino que no tenga un detrimento económico en el sentido de que, bueno, el transporte y demás, obviamente pues tal vez tendrá que transportar al sitio, ya sea en mayor o menor distancia. Entonces se busca justamente, o es un mecanismo también para salvaguardar debidamente al paciente, que al final del día pues es el corazón de la investigación clínica, hacia dónde van las innovaciones farmacológicas, básicamente pues o farmacológicas o también en la parte de dispositivos médicos, básicamente son para el paciente. Entonces se le tiene que salvaguardar en todo momento, se tiene que ser muy transparente con el paciente, que realmente un protocolo de investigación clínica no es orientado a curar su afección, sino básicamente es para explorar ciertas cuestiones relativas a una molécula, un dispositivo y demás. O sea, en todo momento tiene que haber esa transparencia con el paciente para que de esta manera el paciente, y de una manera informada, como ya se llama la figura, proporcione su consentimiento informado. Entonces, digamos, ¿cuál es el papel del contrato o acuerdo de investigación clínica y en general todos los documentos que están concatenados en estas materias? Básicamente es salvaguardar que el paciente sea debidamente protegido y debidamente abordado por todas las partes involucradas en un estudio clínico, porque el paciente obviamente no es parte del contrato, pero realmente pues en el contrato se contienen obligaciones orientadas al mismo. Pues ciertamente esto suena muy interesante, además hasta me dan ganas ya de inscribirme al curso de contratos yo también, y pues invitar a toda la gente que está escuchando esta parte, pues que se anime en algún momento a tomar este curso, que sin duda alguna les dará una perspectiva pues bastante diferente a lo que está acostumbrado. Es un curso multidisciplinario, aborda los temas de la salud, pero desde un punto de vista muy interesante, que es la parte legal, la parte de compliance también. Entonces, Eric, pues nada, invita a la gente a tu curso, que se animen a inscribirse para la próxima edición, si es que en esta no les es posible. Perfecto. De mi parte, me gustaría invitarles al curso de contratos en investigación clínica. Vamos a abordar una serie de temas muy específicos, de mucha utilidad, y también pues la realidad es que en el abordaje pues siempre estaremos disponibles para responder cualquiera de sus dudas, inquietudes y demás. Entonces, considero que la pasaremos bien, será un buen curso. Y ustedes pues no se pierdan pues toda la riqueza, ¿no? La educación de Eric. La verdad es que tener estas dos visiones con la carrera de QFB, con la carrera de Derecho, pues estamos seguros que le dará una perspectiva muy interesante, y que el curso ya de por sí está bastante completo. Y pues cualquier cosa, dudas, en las redes sociales de APEIC, y todos ustedes también nos escuchamos en el siguiente episodio. Eric, muchísimas gracias, y pues nos estamos escuchando. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego.